Buenos días. Continuamos con la unidad 2, que trata acerca de los vivientes corpóreos. Ya estudiamos lo que significa que el hombre sea un ser corpóreo y ahora vamos a entrar al punto 2, donde trataremos acerca de la vida y sus grados, para situar así a este animal peculiar que es el hombre, un viviente racional. Vivir es ser para los vivientes. Sentir y nutrirse es algo que el animal hace. Pero vivir y ser no es algo que el animal haga, en el sentido en que el hacer requiere que el que actúa exista ya antes. Vivir y ser es aquello en virtud de lo cual el viviente ejecuta acciones o las omite, pero el mismo vivir no es algo ejecutado u omitido por el viviente. Con estas palabras, Arregui y Choza intentan hacernos caer en la cuenta de que vivir es la forma fundamental en que el ser vivo es. El vivir no es algo que los vivientes hagan, no es tampoco nada que se sobreañada al ser de los vivientes, sino que es el modo particular en que estas realidades son, en que tienen ser. El viviente realiza operaciones, pero esas operaciones emanan desde su mismo ser de viviente. El que es un viviente sensitivo puede realizar operaciones sensitivas, como sentir. El que es un viviente racional puede realizar operaciones racionales, como entender. Para los vivientes, la vida es su mismo ser. El vivir es la actualidad propia de unas naturalezas que, como veremos a continuación, se mueven por sí mismas, realizando operaciones inmanentes. Eso significa que para ellos perder su vida es lo mismo que dejar de ser. Al morir Rocinante, éste dejó de ser completamente. Solo quedan sus restos, no permanece Rocinante. Pues el modo en que éste es como viviente. Dicho de otro modo, para el viviente subsistir, es decir, permanecer en el ser, en la existencia, es lo mismo que vivir. En términos clásicos, vivir para los vivientes es ser, decía Aristóteles. Vivir es cierto ser. La automoción y la inmanencia. Lo primero por lo cual se reconoce la vida es por el automovimiento. Ahí es cuando primero distinguimos un ser viviente de un ser inerte, un ser animado de uno que es inanimado. Quizá el movimiento más llamativo sea el movimiento local, pero no solo lo que se mueve localmente están vivos. Los árboles no se mueven localmente y están vivos. En el módulo anterior examinamos el término naturaleza y decíamos que todo ente natural es sujeto de movimiento. Hay movimiento en la naturaleza cuando una cosa cambia de tamaño, cambia su cantidad. Cuando cambia alguna cualidad como su color. Cuando cambia de lugar, ya sea porque lo mueven o porque se mueve a sí mismo. Cuando se generan nuevas sustancias y se corrompen otras, etc. Así también, cuando hablamos de seres animados, no nos referimos únicamente a los que se mueven localmente, sino a los que tienen algún tipo de movimiento, pero que este movimiento proviene desde ellos mismos y no meramente es causado desde fuera. Cuando un ser, aunque sea unicelular, se nutre, cuando se reproduce, cuando una planta crece, renueva sus hojas, da flor y luego frutos, cuando el animal percibe y siente ganas de algo, cuando se mueve por sí mismo a buscar lo que desea o a escapar de lo que le genera aversión, cuando el hombre hace actos libres, etc., en todos estos casos podemos hablar de algún tipo de autonomía operativa o de automoción, por la cual reconocemos que aquí hay un ser animado en contraste con los seres inanimados o inertes. Si uno va por la playa y encuentra un cangrejo y quiere saber si está vivo, lo que va a hacer es tocarlo. Lo va a estimular de algún modo para ver si reacciona y se mueve. Porque aquello donde nos es más patente la vida es con el automovimiento. Pero esta primera aproximación es todavía parcial. Para caracterizar la vida, es preciso también atender a la inmanencia operativa. Es decir, que la operación
no solo se origina en ellos, sino que también redunda en ellos. De algún modo queda en ellos. Como bien muestran Choza y Arregui, a diferencia de los inertes, en todo viviente hay algún tipo de interioridad o intimidad, de modo que algo puede quedar dentro de ellos en un sentido no meramente espacial, sino en un sentido, digamos así, existencial. La inmanencia del latín inmanere, permanecer en, tiene que ver con eso. Hay algo en las operaciones que realiza el viviente que no pasa absolutamente, como dicen Choza y Arregui. Es decir, que no es totalmente pasajero, sino que queda, permanece en él de algún modo, queda en su mismidad, dicen los autores. En el ser inanimado hay pura exterioridad. Nada de lo que les ocurre a estos seres o de lo que estos son capaces de causar entra o permanece en ellos. No se interioriza de ningún modo. La piedra se moja, se calienta, golpea, pero no interioriza nada de ello. En cambio, el viviente vegetativo, el que solamente es capaz de realizar las funciones vitales básicas, ese es el viviente vegetativo, si bien no es capaz de sentir la humedad ni el calor, es capaz al menos de nutrirse, de incorporar ciertas sustancias que quedan en él, en su mismidad. En ellos no hay solo exterioridad, sino que ya se puede hablar de algún tipo de interioridad. Desde luego que no tienen conciencia, y por tanto no podemos hablar de una interioridad subjetiva, pero sí son capaces de intercambiar sustancias, incorporando algunas y desechando otras, sacando fuera. De modo que tiene que haber ya algún grado de interioridad, aunque ésta sea puramente sustancial o corpórea, como dice el texto. El cuerpo, cito, es el primer modo del sí mismo, ¿no? Eso es lo que dicen Arregui y Choza, hablando de este primer nivel de interioridad. Hay luego otro grado de inmanencia, que es el propio de los seres que tienen conocimiento sensitivo. Explican los autores que hay una manera de quedar algo dentro de ellos, más allá de la capacidad de incorporar sustancias a su cuerpo, sacando también a otras fuera de ellos. Este otro modo de quedar algo dentro de ellos consiste precisamente en el conocimiento sensorial. Cito nuevamente, las sensaciones quedan dentro del vivo. Las sensaciones quedan dentro del vivo, pero no constituyendo su cuerpo, sino como información sobre el mundo exterior con arreglo a la cual el vivo puede dirigir su conducta. Hasta ahí la cita. Al conocer sensiblemente, el animal de alguna manera se hace con la realidad, la hace suya al poseerla objetivamente, aunque solo sea según los caracteres accidentales de las cosas. La realidad que le afectó quedó en él, de algún modo, porque queda una imagen sensible que le sirve al animal para dirigir luego su conducta. A este nivel ya se puede hablar, por tanto, de una interioridad consciente o de una intimidad subjetiva, pues el animal sabe algo de sí y de la realidad. No podría sentir, de hecho, ninguna cosa sin percibirse a sí mismo sintiendo. Sin esa conciencia no habría realmente sensación. Pero no hay plena conciencia de sí mismos, de su identidad, de su mismidad, ni plena posesión de sí como se da en los seres vivientes racionales, que sí que se poseen y sí que se reconocen a sí mismos. Ahora bien, mientras más perfecta sea la vida sensitiva, mayor capacidad de inmanencia se va a dar en ella. Hay animales capaces, por ejemplo, de evocar imágenes de cosas ausentes y de archivar recuerdos en su memoria, y así van interiorizando aún más las cosas, pero de ningún modo llegan a comprenderlas, sino que solo tienen sensación de ellas. El siguiente grado de inmanencia es el propio del viviente racional, que sí llega a comprender lo que las cosas son y a asimilarlas o a aprehenderlas
de un modo más pleno, pues las objetivas según lo que éstas son esencialmente, en un concepto o en una palabra mental. Mientras el viviente sensitivo solamente era capaz de formar imágenes, el viviente racional es capaz de expresar la realidad, de entenderla y formar un concepto. El grado de interioridad o de intimidad es así mayor que en los vivientes sensitivos. Y se refleja también en que el hombre es plenamente consciente de sí mismo, pudiendo reflexionar sobre sí. Además, las operaciones buenas que realiza el hombre redundan también para bien suyo, quedando en él en forma de hábitos adquiridos. Realizando, por ejemplo, actos de generosidad, me voy volviendo generoso. Ejercitando las matemáticas, me vuelvo mejor matemático. Y así con todas las operaciones que realizamos. Como dice el texto, el saber queda dentro del hombre como posesión intencional de la realidad. Las acciones realizadas quedan dentro de él como capacidad para realizar más fácilmente acciones del mismo tipo, es decir, como hábitos, etc. Y hasta ahí la cita. Y así se pueden distinguir 3 grados de vida según el grado de inmanencia que se halla en estas realidades: la vida vegetativa, la vida sensitiva y la vida racional. Ahora bien, así como se dan diversos grados de interioridad o inmanencia, se dan también diversos grados de automoción. El viviente vegetativo se nutre por sí mismo, crece por sí mismo, se reproduce por sí mismo. Todos estos son tipos de automoción. Actúa por sí mismo o desde sí mismo. No solo es movido por otro desde fuera, externamente, sino que también se mueve a sí mismo para alimentarse, mantenerse, repararse, crecer, llegar a engendrar nuevos individuos de la especie, etcétera, etcétera. En los animales se da todavía una mayor capacidad de autonomía, pues tienen conocimientos sensibles y apetitos sensibles. De modo que pueden moverse según cómo perciben las cosas, según los deseos que estas percepciones suscitan en ellos, etcétera, etcétera. Además, los animales más desarrollados, al poseer imaginación y memoria, pueden moverse a buscar objetos ausentes. Como dice el texto, cito nuevamente, los animales superiores no se refieren solo a lo que está en inmediato contacto espacial o temporal con ellos, sino que también son capaces de referirse a lo distante en el espacio y en el tiempo. Pueden integrar la intermitencia y discontinuidad de las sensaciones en una unidad más amplia y continua, mediante la imaginación y la memoria, de manera que pueden referirse a lo agradable que pasó, y por tanto ser capaces de nostalgia y gratitud, y a lo agradable que volverá, y por tanto ser capaces de esperanza y audacia. De este modo, un animal superior es capaz de interiorizar, de tener presente, mediante la imaginación y la memoria, una considerable amplitud de espacio y tiempo, y puede proyectar acciones para realizarlas en ese espacio y en ese tiempo. Hasta ahí la cita. Sin embargo, aunque en los animales pueda darse una cierta espontaneidad, según que se mueven a partir de juicios estimativos sensibles que realizan, según las pasiones que estos juicios despiertan en ellos, etc., no son plenamente dueños de sus actos. No tienen completo dominio de sí mismos y de sus acciones, sino que siguen siempre una conducta instintiva. Como dice el texto, los objetos de sus actividades particulares los alcanzan y cumplen tras haberlos conocido, y precisamente por haberlos conocido. Sin embargo, tales objetos están filogenéticamente programados, y el conocimiento no puede alterar esa programación, sino solamente cumplirla. En el viviente racional se da una capacidad de autonomía aún mayor por cuanto se mueve a sí mismo con dominio de su acto. Se da a sí mismo los fines intermedios mediante los cuales se ordena o debiera ordenarse al fin último, en el que encuentra su felicidad. ¿Ya? Y por eso dice el texto que en la medida en que el hombre es dueño de sí mismo, puede proponerse
fines. Así tenemos 3 grados de vida caracterizados por la inmanencia y por la autonomía. Estos 3 grados de vida son también grados de ser, de perfección ontológica, y por lo mismo representan también grados de unidad. La unidad es la interna indivisión de una cosa. En la medida en que una cosa asciende en los grados de vida, se halla en los vivientes una unidad cada vez más plena, ¿ya? Mayor integridad, mayor interna indivisión entre las partes, ¿ya? Toda sustancia tiene una unidad, por eso hay una sustancia. En los seres inertes la unidad es bastante simple. Piensen, por ejemplo, en una piedra, en un metal, en una porción de agua, etcétera, etcétera. Pueden dividirse con cierta facilidad, de modo que se obtengan 2 sustancias de esa determinada naturaleza, porque su unidad es todavía muy básica. Pero al llegar a los vivientes, vemos que esta unidad se complejiza. No es tan fácil multiplicarlos, porque su unidad es la de un todo orgánico. Todas las partes están en el todo de un modo mucho más pleno. Precisamente porque el viviente corpóreo es un ser orgánico, un todo orgánico, para conservar la unidad del viviente, debe conservar la organicidad. Y mientras ésta se conserve, como sucede en algunas plantas o en algunos animales, se pueden dividir. Pero esto no se da en los animales superiores ni en el hombre, porque las partes están todavía más implicadas en el todo. A estos se les puede amputar algún miembro o extraer algún órgano, pero siempre que se mantenga la unidad orgánica. Porque si se pierde esa unidad, el viviente muere. Se les puede sacar quizá un riñón, una mano, si así lo exige la salud del animal, pero tiene que conservar su unidad orgánica. Si se perdió, no hay cómo recomponerla. No es como un auto que lo puedo volver al mar, sino que si se perdió no hay cómo recomponerla, porque la unidad del viviente le viene dada de un principio formal que se recibe por la generación, no por la agrupación de partes. El viviente vegetativo no tiene más que esa unidad de la estructura orgánica, que ya es superior a la de un mero ser inerte, pero no posee ningún grado de conciencia. El animal, en cambio, es un grado. El animal es en un cierto grado consciente, pues como se dijo, el animal sabe algo de sí mismo y de la realidad. Por eso se habla de una interioridad consciente y de una intimidad subjetiva. Pero no hay en ellos plena conciencia de sí mismos, de su identidad, ni plena posesión de sí como los vivientes racionales. De ahí que la unidad del hombre, que es persona, sea aún mayor. Cada parte está integrada en el todo de un modo mucho más claro que en los animales. Y uno podría ver ejemplos, ¿no? Cómo nos afecta a nosotros un pequeño dolor en algún miembro de nuestro cuerpo que nos afecta mucho más vitalmente que a un animal bruto, por ejemplo. Se dijo anteriormente que el vivir es cierto ser, de modo que grados más perfectos de vida son también grados más perfectos de ser. El ser inerte, la piedra por ejemplo, es de un modo mucho más limitado que el viviente vegetativo. O dicho en sentido inverso, el viviente vegetativo es en un sentido mucho más pleno que el ser inerte. Y por eso vive, es decir, vive por la perfección de su ser, no por algo que se sobreañada a su ser. El viviente vegetativo, por su parte, es de un modo mucho más limitado que el viviente sensitivo. O lo que es igual, el animal es en un sentido más pleno que el viviente vegetativo. Y por eso, por ese modo más perfecto de ser, es capaz de conocer. Es decir, conoce por la perfección de su ser, porque su actualidad no está tan limitada por la potencialidad de la materia, de este viviente corpóreo. Pero el animal, el viviente sensitivo, es más limitado o imperfecto en el ser que el viviente racional. Es una escala de seres. Todos existen, todos son, pero algunos son en mayor medida, tienen una mayor plenitud del ser, mientras que otros son de modo más limitado.
El viviente racional tiene vida personal, vida intelectiva, libertad, por la actualidad de su ser, por la perfección de su ser, que es menos limitado o más ilimitado que el de las demás realidades de la naturaleza. Pasamos ahora al último punto, que es el del alma. Una vez que se ha visto la vida y sus grados, consideremos ahora lo que es el alma. Según se explica en el texto que ustedes van a estudiar, un organismo vivo o un cuerpo animado no es un cuerpo más un alma, sino que es un determinado tipo de cuerpo. Un determinado tipo de cuerpo es tal por su forma, su acto formal, dice el texto. Un cuerpo de tal naturaleza que realiza actos inmanentes y autónomos es un cuerpo animado. Su principio formal es algo que lo constituye en un cuerpo animado. Es decir, su principio formal es una forma animante, una forma que anima, que es lo que los latinos llamaban ánima, y que nosotros tradujimos por alma, ¿ya? Y que los griegos también llamaban psique. Como explican Choza y Arregui, un cuerpo está vivo no por ser cuerpo, puesto que existen cuerpos inertes, sino por ser un cuerpo de un determinado tipo. Ahora bien, la forma es el principio de determinación, aquello por lo cual un ser es lo que es. El alma se compara al cuerpo como lo determinante a lo determinado, lo unificante a lo unificado, es decir, como el acto a la potencia. El alma es el principio de configuración y unificación del ser vivo, es decir, su forma sustancial. El alma es la forma sustancial de este tipo de cuerpos, de este cuerpo que tiene autonomía, que tiene inmanencia. El alma es lo que hace que este cuerpo sea tal. Es la forma, el acto primero del cuerpo que posee la vida. La definición de Aristóteles dice de un cuerpo natural organizado que tiene vida en potencia, porque este tipo de cuerpo es el que es apto para vivir, pero es tal tipo de cuerpo por la forma. Por eso el alma es el acto primero de este cuerpo natural organizado. Esta forma es dada a la materia desde el momento de la concepción o generación de un nuevo ser viviente. Es por este principio formal que el cuerpo se configura como tal, que se desarrolla como tal, que se distingue en sus partes orgánicas, que realiza operaciones vitales, etcétera, etcétera. Y a cada grado de vida le corresponde un principio vital distinto. Los vivientes vegetativos son tales porque poseen una forma que es un alma vegetativa, es decir, un principio de vida vegetal. ¿Ya? El principio de vida vegetativo. Los vivientes sensitivos son tales porque su forma es un principio vital sensitivo, un alma sensitiva. El viviente racional es tal porque su forma es un alma intelectiva, un alma espiritual. Obviamente podemos distinguir dentro del género de los vivientes sensitivos diversas especies, las cuales son diversas por sus respectivas formas sustanciales, ¿no? Y así ahí cada una tiene su propia forma, su propio principio vital específico. Pero la forma sustancial de cada una de estas especies es a la vez un principio vital de vida sensitiva y por tanto es un tipo de alma sensitiva, ¿ya? Y lo mismo sucede con las distintas especies de vivientes vegetativos. Es preciso defender este principio formal que da unidad a todo el cuerpo, que lo conforma como una sustancia viva, etc. Porque desde la perspectiva de la causa material, todos los cuerpos orgánicos están compuestos más o menos de la misma materia. Y sobre todo, entre el viviente y el cadáver se encuentran los mismos componentes materiales. Solo que en un caso forman un todo sustancial, una sustancia orgánica viva, y en otro caso no son más que unos elementos que aún permanecen juntos unos a otros, pero que ya se encuentran en descomposición, y por tanto no forman un todo sustancial, sino que son una unidad accidental. Como decía el texto, desde esta perspectiva, el máximo problema lo constituye la explicación del novum, de la novedad, porque frecuentemente el todo es más que la suma de las partes y no se puede predecir desde ellas. Hay una forma dada por generación por la que surgió una nueva sustancia,
un nuevo cuerpo, pero que es un cuerpo de un determinado tipo, un cuerpo vivo, que se va desarrollando de una determinada manera, en el que se van distinguiendo unas partes, en el que se va haciendo posible una serie de operaciones vitales, diversas, mediante las cuales el cuerpo se mantiene, se renueva, se nutre, se desarrolla, en algunos casos conoce, tiende, etcétera, etcétera. Este principio de unidad, este principio sustancial del cuerpo vivo, de configuración, ese principio de vida es el alma, ¿no? El alma, la forma que se le da a la materia al momento de la generación. Y si el alma forma del cuerpo, no se cae en un dualismo, como también se va a explicar en el texto. Como si el cuerpo y el alma fuesen dos sustancias que coexisten y que se relacionan entre sí, sino que la forma y la materia conforman un único ser, una única sustancia, un compuesto, que en este caso es un cuerpo vivo.